Bueno, que esta premisa te quede bien en claro. Yo no soy quien para convertirme en juez ni fiscal de ninguna causa, ni juzgar a nadie. Yo solamente soy un redactor, soy un cronista de lo que veo, de lo que observo, de lo que escucho que me dicen. Y por eso te transmito muchas veces cosas que a lo mejor a vos no te gustan. Y a mí incluso me cuesta trabajo decirlas o me cuesta trabajo hacer esta tarea. Pero tengo la obligación moral de no callarme la boca y de hablar lo que realmente es redundante. O sea, está más allá de mí. Y posiblemente alguna vez ustedes o vos quieras escucharlo de algún lado. Porque ha habido un gran silencio. Y un silencio que se hace cómplice por las cosas que realmente han desvirtuado una cosa que pudo haber sido muy noble, que fue muy noble en su tiempo. Y te estoy hablando del sindicalismo argentino, creado en la época de Perón por el mismo Perón en persona, como un movimiento de reivindicación social necesitado y esperado por mucho tiempo. Entonces, hablar de ese tema no te creas que es fácil, pero vamos a intentar de hacerlo con objetividad. No sé si habrá control en la emoción, pero la voluntad está. Y claro, hablar del sindicalismo en Argentina es urticante, porque hay épocas gloriosas del sindicalismo, pero son épocas de un siglo pasado, de hace 70, 60, 70, 50 años, donde la participación del movimiento obrero organizado era la columna vertebral del poder en la Argentina. Cuando realmente la Argentina, el poder lo ejercía nosotros, los propios argentinos. Pero todo eso ha sido desvirtuado, esa realidad ya no existe. Eso que soñó, imaginó y administró, manejó Perón en sus manos, ya no existe más, ese país no existe. Hoy el país está todo fraccionado, está manejado por grupos que son grupos faciosos, donde se entremezclan la Biblia y el calefón. O sea que no es lo mismo que entonces. Pero contrario a todo eso, que todos los tiempos y los intereses de los tiempos han cambiado, lo curioso, lo que realmente implica preguntar es que los dirigentes sindicales son los mismos. O sea, se han eternizado en el poder. Tienen 40, 30, 50 años siendo dirigentes principales de un gremio. O sea, no ha habido renovación, no ha habido nueva sangre, nuevas ideas, acorde con el cambio de los tiempos y las necesidades del movimiento obrero, del escaso movimiento obrero que ha quedado. Entonces, hablar de esas cosas implica meterse en camisa de 11 varas, porque si vas a juzgar a los dirigentes obreros actuales de la Argentina, que son cómplices de toda la decadencia, porque han acordado con todos los poderes ocasionales de turno, y además los observas la mayor parte millonarios o empresarios, pues realmente es difícil hacer una evaluación, pero es requerible la evaluación ahora, porque la evaluación te lo exige la naturaleza de la época. Y de la época gloriosa que recordamos, aquella cuando el movimiento obrero era la columna vertebral del movimiento peronista, hoy ha quedado solo el esqueleto, porque no han quedado obreros. O sea, no han quedado obreros, ha sido reemplazado por el robot, por la robótica, porque no han quedado fábricas, porque no han quedado aquellos movimientos de entusiasmo que colmaban las plazas y las calles de la Argentina, donde el trabajo era una cosa fundamental, donde sobraba trabajo, donde florecía el bienestar, la tranquilidad social, la paz social, donde se realizaba la sociedad, adquiría lo fundamental, la vivienda, trabajo digno, los hijos estudiaban en universidades, en fin.
toda esa época gloriosa que era realmente la columna vertebral de un país que emergía desde las tinieblas, ya no existe. Entonces, nosotros que, me dirás, vivimos de la nostalgia. No, no es la nostalgia solamente, sino que es el hecho de que por qué las cosas son así, y al no haber renovación, porque eso es el fundamento de la causa, no ha habido renovación en el movimiento obrero. El movimiento obrero, con la responsabilidad que tuvo en su época y en sus tiempos, pudo haber llegado a ser un gran protagonista del cambio. Ha sido un testigo amanuense, que se ha vendido, se ha rifado, lo han comprado, se han vendido los mayores dirigentes, y que el movimiento obrero organizado hoy solamente es un cascarón. Y es un cascarón en un país que está detenido en el tiempo. Entonces, cuando nosotros observamos que un grupo de ancianos son los dirigentes del movimiento obrero organizado, y esos ancianos son multimillonarios y tienen una red inconfesable, preguntamos nosotros, ¿con esa gente va a seguir uno tratando de organizar y proyectar un futuro de país? ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está el dirigente obrero que por naturaleza tiene que haber surgido? Porque como han cambiado todo, tiene que haber cambiado también la mentalidad de los derechos del trabajador. Entonces, nosotros tenemos una cantidad de preguntas, y al tener una cantidad de preguntas, las respuestas son esquivas, porque hasta tendrían razón a lo mejor de explicar por qué no ha habido cambios en el movimiento obrero, pero la explicación te la da los resultados. Es decir, el resultado es que está todo atomizado hoy. Entonces, nosotros vemos, porque el tema es comparar qué está pasando con el movimiento obrero en el mundo y sobre todo en nuestro continente. Y cuando vemos lo que está sucediendo, y no es fácil, o sea, los cambios no son fáciles. Sobre todo la gente que ha estado 30, 40 años en el poder, disfrutando de todos los beneficios y comprando y vendiendo todo lo que sea digno, es difícil comparar, es difícil ponerlo como ejemplo. Pero uno ve que incluso forzado los cambios se están dando. O sea, los obreros, el momento porque el problema no es ahora. El problema no es ahora. El problema es que en el futuro tiempo que va a llegar se va a necesitar reactivar el movimiento obrero. O sea, va a haber tanto trabajo en la Argentina y en todo el continente, por necesidad, no porque quieran estar desesperados para ayudarnos. Y entonces ese movimiento futuro obrero no puede ser con esta gente, o los que ellos deleguen, los que ellos dejen en sus puestos. Tiene que renovarse eso. Pero como decíamos antes, nosotros no estamos aquí para convertirnos en jueces, o sea, fiscalizar una cosa que está establecida y que está enquilosada. Nosotros estamos aquí para propuestas, o sea, nosotros creemos que el devenir del futuro no puede seguir así el país. Este país que está atomizado en este momento, en algún momento y muy cercano va a haber un cambio sustancial, un cambio imprevisto, porque las circunstancias van a obligar a que los cambios se produzcan, no porque estén pensando en ayudarnos. Entonces, cuando eso se produzca, que puede ser en el periodo de no más de 10 años, habrá que tener un movimiento obrero, una cúpula sindical, un movimiento donde sea la que tenga el propósito y la capacidad de incorporarse en la transformación que va a ser requerida. O sea, va a ser requerida gente suficientemente evolucionada para integrarse en una transformación que se va a tener que dar a pesar de nosotros, los argentinos. Entonces, esa gente que está en el movimiento obrero y la gente que se perfila, que está alrededor de ellos, son gente que tiene una mentalidad del siglo XIX, del siglo XX. Cuando las luchas eran distintas. Hoy las luchas son de la inteligencia, hoy las luchas son contra la tecnología,
o a favor de la tecnología. Entonces, ¿cómo ingresar el movimiento obrero a la inteligencia artificial? ¿Cómo pueden ingresar a las nuevas ciencias, a las nuevas tecnologías? ¿Cuál es la participación del movimiento obrero en la robótica? ¿Van a luchar contra el robot, contra el que abarata los costos, contra la ciencia y la tecnología que están movilizando al mundo? Con eso, con la mano de obra ocupada por millares, vamos a competir en el mundo. Vamos a seguir siendo un país de cuarta dimensión. Entonces, nosotros tenemos que pensar en ese futuro. Y no podemos pensar con los dirigentes, incluso los políticos tienen que renovarse. Porque los políticos que nosotros tenemos piensan con la mentalidad de un siglo de atrasos. Por lo menos 50 años. No hay un político que hable de planificar el futuro. Incluso los renovadores, que son pobrecitos, están merodeando sobre las mismas circunstancias, no son creativos. No hay un solo político creativo que realmente seduzca con una nueva posición, un nuevo planteamiento, un nuevo amanecer, que la gente crea que o piense o sienta o interprete que va ese político, si llegara a la suma del poder, va a producir los grandes cambios que se requieren acorde con los tiempos. Entonces, todas esas cosas, los que se ocupan de pensar los países, los teóricos, los que proyectan los futuros, los que sueñan, los que hablan del futuro, tienen que tenerlo previsto. O sea, no puede venir la idea desde afuera, como siempre, para hacer lo que quieren los de afuera y no lo que nosotros realmente necesitamos y somos capaces de desarrollar también. Si ustedes observan con atención, y observan y miran y analizan, ven que el movimiento obrero ha perdido protagonismo. O sea, el movimiento obrero hoy es un complemento que se tiene como dejado de la mano. O sea, no se considera que se debe negociar con ellos nada. O sea, al contrario, se le huye. O sea, mucha gente que quiere invertir por distintas razones, por capacidad de provisión de materia prima, por ejemplo, en la industria de la alimentación, que es posiblemente el gran futuro de la Argentina. La Argentina debe concentrarse en la industria de la alimentación, porque lo que más sobran son regiones aptas para producir alimentos. Argentina sería un error que se volcara la tecnología, la ciencia, y que quiera competir con los países industrializados del mundo, que le llevan 50, 60 años de ventaja. Pero hay un campo virgen que es la alimentación. Si llegase un gobierno inteligente que previera que la alimentación que va a necesitar el mundo habría que industrializarla en el lugar de origen de la materia prima, ahí el sindicalismo tenía una posibilidad extraordinaria. Entonces nosotros tenemos que velar porque descubrir no nuevas ideas, sino descubrir nuevas opciones, o sea, nichos, como le llaman ahora, a las posibilidades que quedan. Nosotros no podemos competir en ningún orden con las últimas tecnologías de avanzada en todos los órdenes que están dominando financieramente el mundo. Pero sí, nosotros podemos competir y ser competitivos a tal extremo de que realmente convertirnos en una potencia, porque tenemos extensiones ubérrimas de terreno, de campo, de posibilidades, y para generar enorme cantidad de riquezas alimentarias, en todo orden. Entonces ahí el sindicalismo, ¿cuál sería el trabajo? Entonces ahí es la parte de que hablamos de la adaptación, del nuevo dirigente sindical, del nuevo dirigente que va a representar a las masas que van a producir los cambios. O sea, va a haber, en esa gran transformación, va a haber grandes movimientos humanos. No van a ser como aquellas fábricas donde había 2.000 o 3.000 obreros. Hoy serán distintas. Entonces, el sindicalismo, como es una corporación poderosa, todavía tendría que tener gente ya pensando cómo se incorpora o cómo incorpora todo ese nuevo y futuro movimiento. No te habla nadie de eso. En la Argentina y en la mayor parte de los países que tienen una cantidad de desocupación, porque el problema de la desocupación sí viene del empresariado,
si bien es por el recurso de los coletazos económicos, es también por falta de creatividad. O sea, nosotros carecemos de fuentes de trabajo porque no ha habido creativos. Por ejemplo, México era uno de los países de mayor desocupación que tenía el continente. Hoy falta mano de obra. Ayer lo dijo el presidente, falta gente para trabajar. O sea, quiere decir entonces que en una crisis como está el país y como está el mundo en este momento, un país tiene problemas de mano de obra. Entonces, por eso el sindicalismo ha entendido en México que la renovación es oportuna y están, aún con resistencia, han convenido de que van a hacer una gran renovación, o sea, va a ser el voto directo, el voto directo y secreto del empleado, del obrero, va a ser el que va a elegir su sindicato, su dirigente futuro sindical. Eso es un avance extraordinario, porque no es porque le quita el poder al sindicalismo, al contrario, lo integra a la actualidad, lo integra a la demanda, que es lo que nos hace falta a nosotros los argentinos. Nosotros queremos mantener el statu quo como de hace 50, 60 años, la columna vertebral del movimiento obrero. ¿Cuál movimiento obrero si no hay trabajo hoy? Por lo tanto, por estas y algunas otras razones que hemos enumerado en este espacio, es loable esperar un gran cambio, una gran renovación en toda esa institución, que es una de las grandes corporaciones que tiene el país, autóctonas, o sea, con grandes posibilidades de los futuros desarrollos que están previstos con la modernidad y la integración de todo el continente. O sea, no nos tenemos que apartar de la idea fundacional de el futuro nuestro. O sea, el continente, les guste o no les guste, lo acepten o no lo acepten, va a terminar siendo una realidad. Y entonces ahí es cuando el sindicalismo de ese entonces será protagonista. Y ser protagonista se incorpora a las grandes voluntades que a lo mejor serán sindicalistas o serán movimientos obreros de otra dimensión, de otra calidad, que tengan otro contenido, porque las fuentes de trabajo van a ser distintas, pero la agrupación social de la gente que genera riquezas y que se une para producirlas, y va a tener que estar agrupada en alguna institución, en alguna organización. Y es muy posible que el sindicalismo del futuro no tenga nada que ver con el sindicalismo que fue la columna vertebral del movimiento obrero organizado. O sea, un encuadre dentro de un proyecto político que tenía una función social que cumplir. Hoy ya no tiene espacio el sindicalismo para actuar en política, excepto que sea un amanuense que se pliegue a cualquier interés corporativo. Entonces nosotros tenemos que ir pensando en el futuro, porque ya tenemos demasiada gente, y sobre todo en la política, que piensa con la mentalidad estructurada en el pasado. Y el futuro indica de que hay nuevos llamamientos y que esta gente ya debiera, si tuviera una decisión inteligente, de ir previendo estos movimientos. No hay un ataque contra ellos porque han sido producto de circunstancias. Yo no sé si yo hubiera sido sindicalista, hubiera procedido distinto a cómo han procedido ellos, y a lo mejor hubiera terminado igual vendiendo mi alma al diablo. Pero el caso es que ya está hecho esto. Ahora, de aquí en adelante es donde hay que pensar el país. Por eso muchos de estos sindicalistas que hoy son señorones intocables debieran pensar en esto, en este recambio que va a requerir el futuro de la patria. Y ahí estás vos enterándote de lo que puede venir, no de lo que ha pasado, que eso no nos va a cambiar la historia. La historia nos va a cambiar cuando pensemos en el porvenir y estemos preparados para asumirla. Entonces, de eso quería hablarte hoy, y quería hablar del sindicalismo. Por eso te dije, no me voy a convertir en juez ni parte, ni en fiscal, sino vamos a analizar las posibilidades, y dentro de las posibilidades está el progreso, está el bienestar, está por lo que siempre hemos luchado, pero ahora te indica y te exigen nuevas herramientas mentales y estructurales, y en eso está direccionado nuestro alegato del día. Te mando un gran abrazo, y vine a la Laguna de los Patos y ni siquiera te la quiero mostrar porque no hay un solo puto pato. Así que se acabaron los peronistas, por lo menos hasta ahora.
Veremos en el futuro si vuelven los patos y vuelven los peronistas al prodio. Ok, te mando un abrazo. Te los dejo como consuelo, para que veas que sí estuve en la Laguna de los Patos, pero mirá, 4 patos locos, así que fíjate y qué lejos están, ¿eh? Te los dejo como recuerdo para tu colección.